Los jueves 11 de marzo estoy en la gratísima compañía de Tatiana Alemán. Tatiana, muy buenos días, bienvenida. Hola Mauricio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, reencontrarnos después de algún tiempo y reencontrarme también con el público de Encendido. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Gracias, Tatiana. Lo mismo, nuestro primer invitado es el prestigioso doctor Ernesto Gosser. Es un especialista en salud pública. Como muchos saben, ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. Sus artículos se han publicado en las revistas de ciencia más prestigiosas del mundo. Ha recorrido los 5 continentes dando sus conferencias. Y digo todo esto porque estamos agradecidos de contar durante toda la pandemia con un profesional de su trayectoria y de su categoría. Doctor Gosser, muy buenos días. Bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, Mauricio y Tatiana, y a todo el público que nos escucha en todo el Perú y fuera del Perú también. Así es, doctor. Adicionalmente a lo que he dicho, que me quedo corto, ¿no? Usted me parece que tiene más de 25 años como profesor en la Universidad Cayetano Heredia. Así es. Así es. Con lo cual hay consenso en el país de la imperiosa necesidad de contar con instituciones sólidas, con credibilidad, en la que nosotros nunca desconfiemos. Instituciones privadas y públicas. Lamentablemente, algunos profesionales asociados a la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia han resquebrajado la sólida imagen que siempre ha proyectado. La conducta del doctor Málaga, que él mismo la ha hecho pública y se tiene que hacer cargo de todo lo que nos ha dicho a los peruanos, vemos con mucha tristeza que sí ha movido los cimientos de Cayetano Heredia. ¿Considera usted, como miembro de esta, insisto, prestigiosa institución, que se han tomado las medidas necesarias para recuperar la credibilidad en esta universidad? Sí, permítame decir antes que hablo como Ernesto Gosser, no soy vocero de la universidad en este momento. Y efectivamente ha sido un golpe duro, ha sido doloroso para nosotros en el año 60 de nuestro aniversario de fundación. Pero creo que la universidad ha respondido con los valores que nos dejaron los fundadores, ¿no? Ha respondido rápidamente, primero removiendo a los investigadores que estaban a cargo de este proyecto. Cayetano no es solamente ese proyecto. A veces se dice, Cayetano Heredia dijo tal cosa, pero no es Cayetano, es el proyecto. Y tenemos como ese 100, 120, tenemos muchos grupos de investigación. En Cayetano se investiga desde que uno ingresa como alumno y si se interesa se va a ir, ¿cómo se llama? A buscar a un profesor o profesoras que están investigando y va a comenzar su proceso, porque eso es parte de nuestro ADN. Es el ADN que nos dejaron nuestros fundadores y que tiene a la excelencia académica, a la honestidad, al compromiso. Cayetano, los fundadores decidieron fundar Cayetano en un lugar que en ese entonces era un lugar que era el más necesitado. Tenían 2 terrenos, una zona pudiente y otra una zona que estaba emergiendo, y decidieron irse a donde más se necesitaba. Entonces Cayetano desde el comienzo tenía ese espíritu de desarrollar libremente la ciencia y la humanidad. Cuando yo estudié estudios generales y mis bases son científicas y humanísticas y también de compromiso con la comunidad. Eso es lo que nos hemos formado todo de Cayetano, y esto ha pasado y la universidad ha respondido, incluso las autoridades también han cambiado, ya tenemos nuevas autoridades, hay equipos que se están encargando de ver exactamente qué pasó para plantear la respuesta. O sea, Cayetano no se ha defendido, no ha dicho esto no ha ocurrido. No, leímos el comunicado donde él ya no era el jefe del proyecto. No sabemos si aún es un empleado de la Cayetano Heredia, no sabemos si lo han despedido. El comunicado que se hizo público de la Cayetano lo desvinculaba, ¿no?, de esta investigación tan delicada, porque era la primera que se hacía en el país en medio de una pandemia, y por la conducta del señor Málaga vimos un acto indolente, de favoritismo, de descuido hacia los que realmente necesitaban la vacuna. Nosotros no dudamos, doctor Gosser, del espíritu de Cayetano Heredia, porque vivíamos orgullosos de la universidad que teníamos, hasta que un profesional vinculado a ella, obviamente,
movió sus cimientos. El profesional, no dudamos de la universidad. Quizás de ahora en adelante va a haber una suerte de auditoría, de control, de monitoreo a quienes les delegan funciones tan delicadas como nuestro primer ensayo clínico con la vacuna contra la COVID-19. Y Cayetano va a salir adelante y nosotros tenemos que dar cuenta, y si cometemos errores, todos tenemos que sufrir, digamos que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Tampoco se trata de una cacería de grupo, pero sí de actuar con firmeza, porque en la historia de nuestra universidad nunca ha ocurrido una crisis de esta naturaleza. Obviamente ha sido un terremoto, pero estamos tomando las medidas están tomando las autoridades las medidas, y la comunidad herediana, que somos todos. En Cayetano es una universidad privada, pero quisiera aprovechar estos segundos que me dan para señalar que Cayetano Heredia es una universidad cuyos dueños somos nosotros. Yo, mientras esté en esta tierra, los alumnos, los trabajadores. Cayetano no es una universidad con fines de lucro, es una especie de agrupación en la cual nosotros somos los que, dirigimos, somos parte de la comunidad herediana, y los exalumnos también. Y de hecho, los exalumnos están movilizándose en este momento para desde antes, porque ellos siempre colaboran con acciones en el país y están haciendo acciones que seguro ya la universidad va a informar, porque ellos también están comprometidos con el alma mater que los ha llevado a diferentes lugares del Perú y del mundo para seguir entregando nuestra profesión. Todos somos distintos, pero el espíritu se mantiene, los valores se mantienen, y obviamente no somos perfectos, todos somos pasibles de problemas, y como usted dice, todos tenemos luces y sombras, ¿no? No se trata de ponerse acá moralistas y decir los malos y los buenos. Todos tenemos nuestros problemas, pero estamos enfrentando con entereza lo que nos ha tocado vivir en nuestro año 60, que iba a ser, igual que el bicentenario, un año muy importante para nuestra historia. Y lo será, porque será el año de la recuperación. Sí, no, y además coincidimos plenamente con usted, doctor Gosser, en que este es un proyecto y que no se puede generalizar. Las generalizaciones nunca son buenas, así que el prestigio sigue y, por supuesto, ustedes con el legado de la misma. Sin embargo, doctor, queremos conversar también hoy con usted sobre lo que ocurrió hace exactamente un año, cuando la OMS declaró que estábamos enfrentando una pandemia a raíz de la cantidad de contagios que venían en aumento de la COVID-19, los alarmantes niveles de propagación de este virus, la gravedad y también un poco sumado a los niveles de inacción propio de los gobiernos ante el desconocimiento de lo que se venía. Ha pasado ya un año de todo esto y sin duda la vida de absolutamente todos ha cambiado. Así que nos gustaría conversar con usted sobre este tema. Si nos permite, doctor Gosser, tenemos que hacer una rápida pausa para poder regresar con usted con todo este análisis. Así que una pausa rápida y volvemos con mucho más. Esto es Encendidos. Tatiana Aleman y Mauricio Fernandini, estamos con ustedes hasta las 12 del día. Hemos iniciado una conversación con el doctor Ernesto Gosser, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, también ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud. En el camino, como suele suceder con los programas en vivo, nuestro compañero Víctor Reyes nos informa que ya se formalizó la acusación contra la señora Keiko Fujimori Iguchi por 4 delitos. El fiscal José Domingo Pérez ha dado una conferencia de prensa. Nosotros vamos a volver a ese tema en instantes. Ahora retomamos la conversación con el doctor Gosser. Doctor Gosser, muchas gracias por su paciencia. Así son los programas en vivo y así es la actualidad. En el primer momento de la conversación, coincidíamos todos por consenso que era una pena lo que había pasado con la Universidad Cayetano Heredia, porque uno de sus integrantes, el doctor Málaga, había resquebrajado el sólido prestigio que habían construido nada menos que en 60 años. 60 años tiene esta universidad que funciona, nos explicaba, de una forma muy singular. No es el funcionamiento convencional y en ese sentido nosotros vamos a dejar el tema allí para abrir otros, ¿no?, con relación a salud pública. Por ejemplo, ¿cómo podemos remediar, cómo considera usted que podemos remediar el apremiante tema del oxígeno?
pasan los días y en todas las regiones, en todos los rincones del país, estamos padeciendo tráfico de oxígeno, sobreprecio y carencia de oxígeno. ¿Hay salida para esto, doctor? Bueno, lo que se tiene que hacer es acelerar la disponibilidad de plantas de producción, que ya hay muchas en marcha desde el sector privado principalmente, que está colaborando con proveer de esas plantas en diferentes regiones del país, incluso en Lima, diferentes grupos, ¿no? Desde empresas, agrupaciones, de sociedades, y creo que es un tema un poco complicado, al que no debemos llegar si es que tomamos pues medidas de prevención, que eso es lo que falló al comienzo de la pandemia, ¿no? Y nos ha dejado una posición debilitada para responder, y también hay que tener una mirada más integral y preventiva. Cuando uno analiza las capacidades para prevenir, detectar y responder a pandemias, uno a nivel mundial, que ese es un trabajo que hemos hecho, y como Perú hemos colaborado desde 2014 al 2016 y después más desde la universidad, encontramos que el tema de preparación frente a este tipo de pandemias o amenazas a la salud pública es uno de los más débiles. No nos preparamos, reaccionamos en ese momento. Entonces, una forma de mejorar en ese punto es desarrollar las capacidades, ¿no? Y es una cosa que estuvimos tratando de que el Estado peruano asumiera en los últimos años, y siempre cambiaron a los responsables. Espero que ahora nos escuchen y el Perú, después de esta crisis, pueda evaluar rápidamente sus capacidades, hacer planes para cerrar brechas y desarrollar una serie de mecanismos que fortalezcan esta capacidad. Nosotros el 2019 habíamos preparado una propuesta precisamente de cadena de suministros para pandemias. Así le pusimos a partir de un trabajo que nos encargaron para ver cómo facilitar las cadenas de soporte en los desastres. Y entonces lo que propusimos a partir del análisis que hicimos fue, acá lo que se necesita es fortalecer esta capacidad, porque no sabemos cómo enfrentar una pandemia, y no era crear otro organismo, era fortalecer las capacidades de los diferentes organismos, articular, ver dónde había quiebres. Incluso planteamos que se podía empezar con las respiratorias, pensando más, realmente, no pensaba yo, no voy a decir esto porque no es cierto, pensando más en influenza que en coronavirus. Nosotros pensábamos que era mucho más probable, y eso en el mundo también, se pensaba que era más probable que ocurra una nueva pandemia de influenza, y también había la amenaza de coronavirus. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos, hay que hacer un piloto por acá. Nos dijeron que interesante, pero no se hizo nada. También de la otra actividad que es... Sí. Doctor, se ha mejorado, tenemos ahora más camas UCI, tenemos mayor capacidad, pero aún sigue siendo insuficiente, y aún así teniendo la experiencia de la primera ola de contagios, donde faltaba oxígeno, como bien señala Mauricio, donde las personas perdían la vida a raíz de no contar con el mismo. En la segunda ola hemos repetido la misma escena, y aún así todavía hace falta. Así es, porque algunos hablan fácilmente de lecciones aprendidas, y yo creo que hay muchas lecciones por aprender. O sea, y tenemos mucho temor a reconocer las cosas que salieron mal. Las cosas que salieron mal hay que analizarlas y hay que responder frente a ellas. No hay que tampoco, ni negarlas, ni tampoco minimizarlas, ni tampoco hacer unas sanciones enormes a temas que fueron fallas. Pero, doctor, ahí yo me quiero detener con usted. Sí, me quiero detener con usted en este análisis que está haciendo, porque ha dicho algo de sentido común válido. No nos preparamos y reaccionamos, ¿no? ¿Hemos reaccionado bien o hemos reaccionado mal? O sea, viendo el tema en perspectiva para no repetir los errores del pasado, hay una reacción, una decisión del Ejecutivo de mandar a hacer plantas de oxígeno a la UNI en un plazo que no se ha cumplido, ¿no? Cuyos prototipos no han terminado. Entonces, ahí yo creo que hay una reacción que no es mala, pero
Ujú. El mundo académico, en este caso la UNI, a la que usted no pertenece, pero estamos hablando de la realidad en general, no cumple con los plazos establecidos. Luego DIGEMIT se demora en autorizar el funcionamiento de muchas plantas de oxígeno. Hay privados que han querido donar y se han encontrado con un monumento burocrático que no han podido concretar sus donaciones de plantas de oxígeno. Entonces, yo quisiera detenerme en ese punto porque creo que nos va a ayudar a crecer como país, como comunidad, si la reacción que tuvimos considera, bueno, no tanto como que bueno, mala, blanco, gris, pero ¿cómo la califica usted? Esta reacción que todos seguimos teniendo ante la pandemia. La reacción es insuficiente. Parece que en general nos pasa con el oxígeno, nos pasa con los cuellos de botella desde el punto de vista regulatorio que usted señala al mencionar estos temas de DIGEMIT y tal, que tenían que en tiempos de paz, como podemos decir, uno podía tener un poco más de espacio para desarrollar esa capacidad y ver alternativas. Por ejemplo, algunos países han hecho compras y se las han jugado desde que se entendió que las vacunas iban a funcionar, ¿no? Por ejemplo, desde abril, mayo ya estaban identificando posibilidades de compra. Eso también la opinión pública, los medios a veces satanizan ese tipo de cosas. Eso es prever, eso es mirar al futuro. Uno tiene que mirar y bueno, puede ser que no funcione. En ese tiempo no estaba totalmente seguro, pero ya habían avanzado tanto, habían salido fase 1 y fase 2, que hacían ver que en algún momento iba a aparecer una vacuna. Algunos pensábamos que esto iba recién, lo que ocurrió en diciembre iba a ocurrir recién ahora en marzo, pero se adelantaron, nos sorprendieron. Entonces, una cosa importante es mantener y tener varios equipos de trabajo articulados, ¿no? Porque, por ejemplo, eso se tenía que encargar a un equipo que vaya monitoreando permanentemente si el encargo de desarrollar las plantas de oxígeno se estaba haciendo a la velocidad que se requería. Entonces, si no funcionaba de esa manera, esa decisión que se tomó, y se tomó bien, tenía que cambiarse de decisión. A veces hay que pagar los costos porque estamos en una situación en la que hay que aprender sobre la marcha. Fíjese usted, hoy día yo... Es vida o muerte, doctor. O sea, ese retraso ocasiona muertes. Ese retraso en la entrega de la planta de oxígeno es muerte, lo cual es dolorosísimo, es muerte, ¿no? En condiciones muy terribles, ¿no? Claro, para la familia, de dolor, las filas nos conmueven, ¿no? Las filas de personas con sus varones de oxígeno y lo que sufren los pacientes en los hospitales nos conmueven. Pero eso entonces tenemos que reconocer que hemos fallado ahí, tenemos todos que lo vamos a hacer y cada uno tomar su parte y cambiarla, porque si no vamos a seguir echándole la culpa al otro, a la gestión anterior, a la gestión que viene, a los que no tienen que ver con el asunto y no hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Lo del oxígeno tenía que haberse manejado, pues ya nos había pasado una vez, entonces se sabía que iba a haber una segunda ola, no se sabía la magnitud, no se sabía que iba a ocurrir de la manera que ocurrió. Eso también tiene explicaciones. Desde mi punto de vista, y lo hemos conversado con ustedes varias veces, y no se establecieron las medidas pues, de identificación y contención de casos con pruebas moleculares, con rastreo de contactos, que algunos quieren negar el valor. Eso lo hizo todo Asia porque está preparado desde el 2003 para este tipo de cosas. Nosotros tenemos que entender que esto va a pasar de nuevo y tenemos que prepararnos en serio. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no entendemos eso, vamos a seguir como Sísifo subiendo la piedra a la punta de la montaña y resbalando para volver a subirla, como una maldición eterna. No podemos hacer eso, tenemos que cortar esa cadena y la manera de cortar es preparando, reconociendo lo que ha pasado, entendiendo en el detalle. Acá hay gente de varias disciplinas que pueden colaborar, pero hay que tener una conducción clara y con un enfoque de salud pública, preventivo, de participación social, de trabajo en equipo, multisectorial, utilizando la tecnología que tenemos a la mano. Mire usted, por hacer la propaganda de la Universidad Católica, ellos producen, ellos fabrican las plantas. Sí, entiendo claro que sí. Lo de la UNI era mucho más rápido, a un precio más bajo también. Hay cosas que no se entienden como país.
vividas dentro de pandemia, ¿no? Y en perspectiva hay que sacar las lecciones para no repetir los errores porque no estamos libres de una tercera ola. Y me gustaría en ese sentido agradecerle al doctor Gosser, que siempre se está adelantando a lo que puede venir. Y la conclusión es que el monitoreo diario de lo que delegas, ¿no?, te puede llevar a un objetivo trazado. Pero si lo delegas y no lo miras nunca, como el tema de las plantas de oxígeno, nos ha llevado a una dolorosa realidad de número de muertes de verdad escalofriantes. Gracias, doctor Gosser. Hay que prepararse para una tercera ola, aunque no ocurra. Aunque no ocurra. Exacto. Esa es la cosa que no nos entra en la cabeza. No, si no ocurre, es perfecto porque probablemente las medidas que tomamos funcionaron. Pero mire usted, en otros países ha habido pequeñas terceras olas y ahora que hay tantas variantes, incluso hay casos en Brasil que ya se han demostrado que hay coinfección, o sea, una persona con 2 variantes al mismo tiempo. Eso nos tiene que hacer pensar cómo se va a traducir desde el punto de vista epidemiológico, es decir, el número de casos afectados, en el punto de vista clínico, el tipo de síntomas, la gravedad de los mismos. Entonces tenemos que prepararnos para ir, aunque ocurra por supuesto. Gracias, muchas gracias, doctor Gosser. Nosotros 900 los abordaremos, pues. Gracias, doctor Gosser. Hasta una próxima oportunidad. Mauricio, antes de irnos a la pausa, invitamos a todos nuestros oyentes a que nos llamen en el siguiente bloque al 212-4100, 212-7165 para que nos cuenten cómo ha cambiado su vida en este año de pandemia. Volvemos.